Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos en este momento para sumergirnos en la palabra de Dios. Estaba reflexionando en Hechos capítulo 13, cuando la iglesia del Señor comenzó a avanzar fuera de Jerusalén, fuera de tierras judías, hacia el mundo entero, según el proyecto de salvación de Dios. Ir por todo el mundo, a toda criatura. Y te invito a que miremos en Hechos capítulo 13. Allí en Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la primera iglesia gentil, primera iglesia no judía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Allí tenemos una iglesia creciente, una iglesia vigorosa, que Dios está levantando en medio de un pueblo gentil, idólatra, porque Dios rompe cadenas, porque Dios lleva la luz en la oscuridad, porque Dios levanta a los muertos y les da vida. Y Dios había levantado este pueblo de él en medio de tierra gentil, allí en Antioquía. Y vemos un pueblo con profetas, una iglesia del Señor con profetas y maestros. Sabemos que los profetas fueron dados por el Señor en el primer siglo, en la primera etapa de la iglesia, allí, cuando la escritura no estaba completa. Hacía revelaciones el Señor a través de los profetas, daba enseñanza, edificación a través de ellos. Sabemos que después desaparece el tan función como profeta, y lo que vemos ahora en la iglesia del Señor son maestros de la palabra, evangelistas, pastores, personas que edifican en la iglesia del Señor, porque ya la palabra está completa, ya no hay que añadir, ya no hay una revelación nueva. La revelación que tenemos, la tenemos en la Escritura. Y cuando Dios nos ayuda a ver, es en el Espíritu, a través de su Espíritu, la enseñanza que emana de la Escritura, ahí nos está mostrando de Él, nos está enseñando. Entonces, habían profetas y maestros. Menciona a Bernabé, menciona a Simón, a Lucio de Cirene, a Manaén, y de último a Saulo. Vemos varones allí comprometidos con la iglesia. No vemos personas que están allí solamente asistentes, sino que están comprometidas con la obra del Señor, amando la obra del Señor, involucrándose, sirviendo al Señor. Y versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? ¿De qué manera lo hizo? No lo dice, pero sí sabemos que el Espíritu Santo con toda claridad dijo: Bernabé y Saulo lo necesito a la obra que los he llamado. Entonces, frente a la dirección del Espíritu Santo, no hay nada que hacer, no hay que contradecir, hay que obedecer porque Dios está diciendo algo. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios está llamando a hombres que están ocupados, no para ocuparlos, no, ya están ocupados en su obra, solo que Él quiere que haya otra dirección en su ministerio. Estaban en Antioquía, ahora Dios quiere que salgan y lleven el evangelio a lugares donde no ha llegado. Y vemos allí a Bernabé y a Saulo. Y pienso, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, los 12 discípulos y luego también los 70 fueron enviados por el Señor a predicar. Y como no fueron enviados individualmente, fueron enviados por parejas, fueron enviados de dos en dos.
porque el Señor quiere enseñarnos a trabajar juntos, a ir codo a codo con otro que sirve al Señor, aprendiendo y yendo adelante, recordando que no es la iglesia de un hombre, no es posesión de un hombre. El hombre, llámese anciano o pastor, no es el dueño de la iglesia, no es el Señor de la iglesia, es Él. Y reconociendo nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, Él envía de dos en dos. Ahora vemos que Dios elige a dos, no a uno, a dos para que vayan. Y vemos la enseñanza aquí implícita de la pluralidad del liderazgo dentro de la iglesia. Y amados hermanos, iglesia del Señor, aquí en Calarcay, donde llega este mensaje, Dios quiere una pluralidad de liderazgo dentro de la iglesia suya. Hay situaciones, hay iglesias nuevas que carecen de pluralidad de liderazgo, o hay iglesias donde hay pocos hombres que quieren servir, maduros, y por lo tanto no hay pluralidad de liderazgo, pero hacia allá debe enfocarse las oraciones de la iglesia. Una de las oraciones de la iglesia del Señor debe ser esa. Ellos salieron dirigidos, llevados por el Espíritu del Señor. Allí están Bernabé y Saulo. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, ellos. Ahora el Espíritu Santo les envía. Versículo 4. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia del Señor en Antioquía. Ese es el propósito de la iglesia del Señor aquí en esta ciudad donde estamos. Que se predique la palabra, que se lleve la palabra. Anunciaban la palabra de Dios. Y versículo 5 al final dice, tenían también a Juan de ayudante. Así que tenemos a Bernabé, tenemos a Pablo y también tenemos a Juan ayudando. Dios llama a colaborar, a servir a hombres y a mujeres. Vemos en Romanos capítulo 16 como colaboradores, varones, pero también mujeres colaborando en la obra del Señor. Y aquí tenemos a Juan ayudando. Lastimosamente, él toma una decisión equivocada y en el versículo 13, él se va, él deja la obra del Señor, él se aleja de la obra del Señor. Dios nos guarde de tomar decisiones tales, de apartarnos del propósito por el cual Dios nos ha colocado, nos ha llamado, algo que Dios quiere que hagamos, que Dios nos dé fuerzas para persistir en aquella tarea que nos ha entregado el Señor. Y luego vemos allí en Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, segundo viaje misionero, y dice Pablo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En Pablo no hay rencor, en Pablo no hay amargura contra Juan Marcos por haberse ido. No, lo que está viendo Pablo es que hay inconstancia espiritual en Juan Marcos y que es que hay inestabilidad y no es sano para la obra del Señor que haya un siervo bajo esas condiciones. Más bien, él debe en su vida personal tratar con este tema y entonces servir al Señor. Pero hubo tal desacuerdo entre ellos, dice versículo 39, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora vemos que Pablo está con Silas. Pablo ha entendido que necesita un compañero.
Hermanos, amados, se necesitan varones que quieran participar, que quieran involucrarse en la obra del Señor, que digan: aquí estoy, Señor, quiero servirte. Se necesitan hombres que quieran participar de la obra del Señor. Aquí tenemos a Pablo y Silas. Y luego capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos un joven, Timoteo. Pablo ve en él calidad para servir al Señor. Ve en él como un barro que se puede formar para ser un buen siervo del Señor, en quien Dios ya está obrando. No es que Pablo va a comenzar a hacer algo en él, es que Dios, antes de que llegara Pablo, estaba obrando ya en este joven Timoteo. ¿Por qué lo sabemos? Por el versículo 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No es posible un buen testimonio si Dios no está obrando en la vida de la persona. El buen testimonio es resultado del obrar de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en la persona. Y también otra cosa, es necesario para el que sirve tener un buen testimonio. El buen testimonio respalda el ministerio y el servicio que estoy desempeñando. Entonces, este joven de buen testimonio, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ese es el resultado de hacer las cosas a la manera de Dios, con las personas que Dios ha colocado, en la dirección que Dios dice. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Oh, cuántos hoy el Espíritu Santo está tocando a través de este mensaje para decir: Señor, yo quiero ser ese siervo que tú quieres, esa sierva que tú quieres. Pero hoy, en este momento, llamo a los varones. A los varones se necesitan hombres que quieran servir al Señor, que quieran llevar la carga ministerial. En nuestra iglesia particularmente necesitamos hombres que quieran levantar la mano y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. No como fruto de una emoción pasajera, sino como fruto del convencimiento que hace el Espíritu Santo en el corazón a través de la palabra del Señor. Y las iglesias eran confirmadas. Tenemos a Pablo, tenemos a Silas y ahora tenemos a Timoteo. La pregunta es: ¿está tu nombre ahora entre los que sirven al Señor en tu iglesia local? ¿Está tu nombre allí? Si fueran a hacer un listado de aquellos que están participando en el servicio del Señor, ¿estarías tú en ese listado? Como lo están estos hombres en Hechos capítulo 13 y en Hechos capítulo 16. Es hora. La obra del Señor requiere de hombres que no sientan que están haciendo un favor al Señor por servirle, sino que entiendan que es un privilegio servir al Señor. Que no es que estoy haciendo antes mucho porque hago algo, porque otros no hacen nada. No es
compararme con aquellos que están quietos y no hacen nada. Es compararme con la clase de siervo que Dios enseña en las escrituras que debo ser. Ahí me debo comparar. Y seguramente entenderé que tengo mucho que aprender. Yo, delante del Señor, le llamo a que le sirvamos con constancia, a que sirvamos al Señor con compromiso y a que Dios nos ayude a orar por nuestra iglesia, por la iglesia del Señor en Calarcá, y oremos por las iglesias donde se necesitan hombres, donde hay pocos varones, donde hay escasos varones comprometidos con el proyecto de Dios. Vamos a orar. Oh Dios, queremos pedir tu ayuda, Señor, para crecer en la obra del Señor, para llevar el evangelio a otros lugares. Y oramos para que levantes hombres y mujeres sirviéndote, Señor, entendiendo, Señor, que la carga ministerial de la iglesia no debe estar sobre uno solo, sino sobre un grupo de siervos tuyos, comprometidos, dispuestos, con ánimo pronto, queriendo servirte en la dirección, en el momento y en la forma que tú lo digas. Oh Dios, gracias. En el nombre precioso del Salvador. Amén.